sus 60 años, Elena no solo vivía una vida, la curaba, la esculpía, la perfeccionaba cada día con la paciencia de un artista y la precisión de una cirujana. Su existencia no era una sucesión de eventos, sino una composición meticulosa. Cada aspecto, desde la elección de las sábanas de hilo egipcio hasta la variedad de té que servía a las 5, era una pincelada en el lienzo de su vida. Se movía por el mundo con la confianza serena de quien nunca ha conocido un tropiezo, de quien cree firmemente que el desorden, la pena y el caos son simples errores de planificación, fallos estéticos en el gran diseño. Su vida era un tapiz. Sí, pero uno que ella misma había diseñado y tejido con paciencia infinita, usando solo los hilos más nobles y resistentes, el oro de un éxito social incuestionable, la plata de una respetabilidad intachable, y el platino de un amor familiar, que parecía sacado de una novela clásica, un amor sólido, predecible y, sobre todo, admirable a ojos de los demás. Su marido, Arthur, el gran arquitecto, no construía meramente edificios, erigía leyendas de hormigón y cristal que desafiaban la gravedad. Y su mayor poema, su obra Comber, era su propio hogar. La casa no era una casa, era un manifiesto, una estructura modernista de líneas puras y ventanales que medían plantas enteras, disolviendo la frontera entre los salones impolutos y el jardín zen, que Elena cuidaba con una devoción casi mística. Cada mueble de diseño, cada obra de arte contemporáneo colgada en las paredes blancas, era un símbolo de su éxito, un testamento público y deslumbrante de un matrimonio de 40 años que todos, absolutamente todos, consideraban la definición misma de la perfección. Una perfección fría, quizás, pero innegable, y cada domingo, sin excepción, el santuario cobraba vida con un ritual tan inmutable como las estaciones. El aroma del asado que Elena preparaba con una dedicación casi religiosa, tomillo fresco del jardín, un vino blanco de una cosecha específica, cocción lenta durante exactamente 4 horas, se mezclaba con la risa cristalina de Clara, su única haye. Una risa que a Elena siempre le pareció la melodía más bella del mundo, la confirmación de que su obra estaba completa. A esa risa se unía la de Daniel, el marido de Clara, más grave, más contenida, pero que formaba parte esencial de la sinfonía familiar. Para Elena, Daniel no era un yerno, era la pieza final y perfecta de su puzzle, el hijo varón que el destino le había negado y que la vida generosa le había regalado ya adulto, educado y exitoso. Era el protegido de Arthur, su heredero profesional, un arquitecto de talento innegable, que seguía los pasos del maestro con una devoción casi filial. En la dinámica entre ellos era, a ojos de todos, una obra de arte en sí misma, la simbiosis perfecta entre mentor y pupilo, la promesa de una transición suave y ordenada, el pilar de un futuro aún más glorioso para el nombre de la familia. Helena los contemplaba desde la cabecera de la mesa, su trono silencioso, y sentía un orgullo profundo, un sentimiento de logro que la henchía por completo, como una diosa satisfecha con su creación. Era la matriarca de un clan impecable, la guardiana de una dinastía de amor, belleza y éxito. Se había convencido a sí misma, con la fe ciega que solo 4 décadas de calma aparente pueden forjar, que los cimientos de su mundo eran de un material mítico indestructible, inmune a las vulgares y ruidosas tormentas que asolaban vidas menores, vidas desardinadas, vidas menos afortunadas. Su mundo no era simplemente real, era una obra de arte, y las obras de arte, se repetía a sí misma como un mantra cada noche antes de dormir, son eternas, pero la perfección es un cristal finísimo, y su superficie inmaculada es siempre una ilusión. Su destrucción no comienza con el estruendo y martillo, sino con una fisura capilar, una línea tan delgada que la mente, por un violento instinto de supervivencia, se niega a registrarla. Para Helena esa fisura apareció en la forma de un regalo. Era el 65º cumpleaños de Arthur, una celebración orquestada por ella con la precisión de un evento de estado, con una lista de invitados filtrada y un menú degustación. El regalo de Helena, presentado en una caja de madera lacada, fue una pluma estilográfica de una edición limitada y numerada, una pieza de coleccionista que él deseaba con una pasión casi infantil. Una semana más tarde, durante la cena dominical, mientras Daniel gesticulaba, describiendo con un entusiasmo contagioso los desafíos de un nuevo rascacielos, un destello metálico capturó la luz del atardecer que se filtraba por los inmensos ventanales en provenía del bolsillo de su camisa de lino. La misma inconfundible en Helena sintió una punzada helada, una breve interrupción en el ritmo perfecto de su corazón, un calambre en el alma que la dejó sin aire por un segundo. Su mente, entrenada durante décadas para ver solo armonía y lógica, se apresuró a construir un andamio de explicaciones racionales. Tenía que haber una... Daniel querido, qué pluma más bonita, comentó,
y su voz sonó tan casual y serena como siempre, un pequeño milagro de su legendario autocontrol, una obra maestra de la interpretación. Daniel se detuvo en seco, su mano quedó suspendida en el aire, como si lo hubieran sorprendido en una falta grave. Sonrió, pero fue una sonrisa corta, un espasmo que no alcanzó sus ojos. Ah, sí, a un regalo de Arthur. Al parecer, compró dos, por error en una subasta online, y pensó que sería un desperdicio dejar una guardada en un cajón. Arthur, desde el otro lado de la mesa, asintió con la cabeza, una sonrisa paternal y magnánima en sus labios. Exacto. El talento necesita las mejores herramientas, y el talento de este chico es inmenso, casi tanto como el mío a su edad. La explicación era perfectamente lógica, impecable encerraba cualquier debate. Pero entonces, sus miradas se cruzaron en la de Arthur y la de Daniel. Fue un instante, una fracción de segundo, pero en ese cruce Helena vio un universo de información que no pudo procesar. No fue una simple mirada, fue un entendimiento tácito, un secreto compartido, un puente invisible tendido sobre un abismo que la dejó a ella en la orilla, sola y a oscuras. Fue un brillo rápido, cómplice, que encendió una alarma silenciosa y ensordecedora en la quietud de su alma. Era una nota disonante en la sinfonía perfecta de su vida. Y esa nota, una vez oída, ya no podía ser silenciada. Resonaría una y otra vez en las largas y solitarias noches de insomnio que estaban a punto de comenzar, convirtiéndose en la banda sonora de su nueva y aterradora realidad. Una sospecha es una semilla venenosa. Una vez plantada en la mente, germina en la oscuridad del insomnio, silenciosa y letal, alimentándose de silencios, de gestos malinterpretados, de detalles antes insignificantes que ahora adquieren un peso monstruo. La mirada cómplice sobre la pluma fue solo el catalizador. Ahora Helena se había convertido en una observadora forense en su propia casa. Lo que veía la perturbaba profundamente. Notó la forma en que Arthur posaba la mano en el hombro de Daniel cuando revisaban planos, un gesto que duraba un segundo de más, un contacto que parecía más posesivo que paternal. Registró las conversaciones que se detenían abruptamente, convirtiéndose en susurros inaudibles y sonrisas forzadas, en el preciso instante en que ella entraba en una habitación. Cuando anunciaron su viaje de fin de semana a una supuesta conferencia de arquitectura en Copenhague, la excusa era, como siempre, profesionalmente impecable. Nuevas tendencias en urbanismo sostenible, dijo Arthur con seriedad. Pero para Helena, ahora en un estado de alerta constante, la nota disonante resonó como un gong funerario. La noche antes del viaje, mientras doblaba con esmero una de las camisas de seda de Arthur para guardarla en su maleta de cuero, vio el itinerario sobre la cómoda de caoba, el nombre del hotel, la dirección, una parte de ella, la Helena de siempre, la curadora de su propia vida. Le ordenó apartar la vista, respetar la privacidad, no manchar su mundo perfecto con dudas tan vulgares y propias de gente ordinaria. Pero otra parte, una Helena nueva, primitiva y temerosa que no reconocía, se impuso. Con un temblor en las manos que la enfureció por considerarlo una debilidad, tomó su móvil y fotografió el papel. Al día siguiente, la casa, vacía de sus presencias masculinas, se sintió como una tumba helada. El silencio ya no era paz, era un peso insoportable que le oprimía el pecho, un vacío que se llenaba de preguntas terribles. La inquietud se transformó en una angustia física, un nudo en el estómago que le impedía respirar. Necesitaba saber, necesitaba arrancar esa mala hierba de raíz, o confirmar que el veneno ya había contaminado toda la tierra. Marcó el número del hotel con dedos de hielo. Se obligó a que su voz sonara tranquila, la voz de una esposa atenta y ligeramente aburrida, que llama para dar un recado. Buenos días, quisiera hablar con el señor Arthur de Almeida, por favor, de la habitación 712 minutos. La recepcionista, amable y eficiente, tecleó. Un momento, por favor. Qué extraño, señora. No tenemos a ningún huésped con ese nombre. El corazón de Helena dio un vuelco doloroso. Quizás a nombre de Daniel Dantas. Viajan juntos por la firma AS. Tenemos un señor Dantas y un acompañante en la habitación 712. ¿Desea que le comunique? No, gracias, no es necesario, respondió Helena con un hilo de voz. Y entonces, como si una fuerza ajena se apoderara de ella, hizo la pregunta, que lo cambiaría todo, la pregunta que no sabía qué iba a hacer hasta que las palabras, frías y afiladas, salieron de su boca. Una última cosa. Por curiosidad, a su habitación. ¿Tiene 2 camas? La pausa de la recepcionista fue un abismo de segundos eternos, un silencio cargado de una verdad que ya flotaba en el aire. Al otro lado del mundo. No, señora Ann. Es nuestra suite nupcial. Solo tiene una cama de matrimonio. El teléfono se deslizó de los dedos entumecidos de Helena y golpeó la gruesa alfombra persa sin hacer ruido. El suelo pareció licuarse bajo sus pies,
Las paredes de su santuario se ondularon como en un espejismo. No era una infidelidad. La palabra era demasiado simple, demasiado limpia, demasiado común para describir aquella abominación. Era una monstruosidad, una perversión que profanaba cada juramento, cada recuerdo, cada pilar de su existencia. Su marido, Annie, el hombre que era como su hijo, el marido de su hija, juntos en ese instante el castillo de cristal no se agrietó, explotó en 1.000.000 de fragmentos de hielo, y cada uno de ellos, al caer, desgarró el tapiz de su vida perfecta. El dolor propio era un océano negro y profundo, un pozo sin fondo en el que se hundía sin remedio. Pero Helena sabía que estaba a punto de arrastrar a su hija a esas aguas heladas para que se ahogara con ella. Esa era la verdadera tortura, un acto de crueldad inevitable, un egoísmo forzado que la destrozaba por dentro. Esperó la llegada de Clara, sintiendo como cada tía y zig-zag del reloj de pie del vestíbulo la vaciaba por dentro, dejándola hueca, convertida en un mero recipiente de horror. ¿Cómo se le dice a tu única hija que su vida entera, su amor, su matrimonio, su propia familia es una mentira? ¿Cómo se anuncia el fin del mundo a quien más amas en él? Cuando Clara llegó esa tarde, su rostro era un sol. Entró dejando las llaves en el cuenco de plata de la entrada, hablando de un viaje sorpresa que planeaba para Daniel, de los nombres que barajaba para sus futuros hijos. Cada palabra alegre era una puñalada directa en el corazón de Helena, un recordatorio brutal de la inocencia que estaba a punto de aniquilar. La sentó en el sofá de terciopelo blanco, el mismo donde le leía cuentos de hadas sobre príncipes valientes y princesas puras, y con la voz rota, le entregó los fragmentos envenenados de la verdad. Vio la incredulidad florecer en los ojos azules de Clara, un reflejo de los suyos. Luego la negación, una risa nerviosa y quebrada que buscaba desesperadamente su complicidad. No, mamá, es imposible. Es un error terrible. Papá y Daniel siempre bromean así, es su humor, ya sabes, un poco peculiar. Pero Helena no tuvo que decir nada más. Solo tuvo que mirarla, con todo el peso de la certeza y el dolor compartido en sus ojos, para que la frágil defensa de su hija se derrumbara como un castillo de naipes. El grito que escapó de los labios de Clara no fue de rabia, fue el sonido gutural animal de un alma siendo desgarrada en dos, en directo. La traición era un monstruo de 2 cabezas que la devoraba. Desde su marido, el hombre que idolatraba, el amor de su vida, y su padre, el héroe de su infancia, el pilar de su mundo, juntos, la habían traicionado juntos. Madre e hija se abrazaron en medio de los escombros de sus vidas. 2 náufragas, aferrándose la una a la otra en una isla de dolor indecible, lloraron, hasta que sus cuerpos no pudieron producir más lágrimas, hasta que el dolor se convirtió en un zumbido sordo y constante en sus oídos. El luto fue un manto oscuro y pesado que las cubrió durante días. Un tiempo sin tiempo en el que el sol salía y se ponía sin que ellas lo notaran, encerradas en la penumbra de la casa. Pero en lo más profundo de ese océano de desesperación, Nausea Hogeren se encontraron. Encontraron en la mirada de la otra el reflejo exacto de su propia alma rota, y esa simetría les dio una fuerza extraña y terrible. El dolor compartido, como un metal en la forja, comenzó a transformarse bajo el fuego del odio. La tristeza se templó hasta convertirse en una furia helada, una rabia clara, pura y afilada. Las lágrimas se secaron, y en sus ojos azules, idénticos, nació una luz nueva, peligrosa. En el silencio de la casa profanada, hicieron un pacto sin palabras, sellado con la certeza de una misma herida. Ellos las habían creído débiles, las habían subestimado, las habían destruido. Ahora ellas los aniquilarían. El santuario se convirtió en cuartel general. El salón, antes un escenario de risas y celebraciones familiares, se transformó en una sala de guerra. Las mesas de diseño italiano se cubrieron de ordenadores portátiles, diagramas de flujo y notas adhesivas. Helena, con su mente analítica y estratégica, capaz de ver el panorama completo como si fuera un tablero de ajedrez tridimensional, y Clara, con su dominio instintivo de la tecnología, las redes sociales y las debilidades de su propia generación, se convirtieron en las mariscales de campo de su propia guerra privada. Descartaron la idea de un divorcio escandaloso casi de inmediato. Eso sería un final rápido, una victoria pírrica, una herida superficial que cicatrizaría con dinero y tiempo. Ellas buscaban la amputación, la ruina total, absoluta e irreversible. El objetivo era evidente. Un faro en su noche de tormenta. Almeida y Dantas Arquitectos. La empresa no era solo su fuente de riqueza, era su ego, su legado, el monumento fálico a su propia grandeza.
Y el arma, la bomba nuclear que detonarían en el centro de su imperio, sería su proyecto más preciado en el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. El edificio destinado a catapultarlos a la fama internacional, a inscribir sus nombres en la historia de la arquitectura. No iban a limitarse a destruir sus carreras. Iban a convertir su mayor triunfo en el patíbulo de su humillación pública, en el símbolo eterno de su caída. Pero para demoler una fortaleza desde dentro, necesitas que alguien te abra las puertas. Fue Clara quien recordó a Sofía, una joven arquitecta tan brillante como invisible dentro de la empresa. Clara recordaba haberla visto en alguna fiesta de la firma, siempre en un rincón, con un vaso de agua en la mano, observando todo con una inteligencia afilada en los ojos que no se correspondía con su posición subalterna. Recordaba a Daniel, mencionando una vez, con displicencia, una idea genial que se le había ocurrido para la fachada del museo, una idea que Clara ahora sospechaba, con una certeza helada, que había nacido en la mente de Sofía. Sofía era ambiciosa, estaba frustrada y acumulaba años de resentimiento silencioso. Era la aliada perfecta. Clara la contactó no a través de canales oficiales, sino con un perfil anónimo en una red profesional. No le habló de traiciones, ni de camas de matrimonio. Le habló el único idioma que Sofía entendería en él de la ambición y la justicia profesional. Le ofreció una oportunidad de negocio. Una alianza estratégica respaldada por un grupo inversor anónimo para corregir ciertas injusticias y asegurarse de que el verdadero talento recibiera por fin el crédito y la recompensa económica. Sofía, que llevaba años viendo cómo sus ideas eran saqueadas y su carrera estancada, no dudó ni un instante. Aceptó convertirse en sus ojos, sus oídos, y si era necesario, su puñal dentro de la fortaleza enemiga. La primera fase de la guerra no fue un ataque frontal, sino una campaña de desinformación, una guerra de guerrilla psicológica de manual, el objetivo primordial en la confianza ya frágil, que unía a los dos amantes. Con una precisión quirúrgica, Elena y Clara comenzaron a tejer una red de susurros venenosos. El plan era diabólico en su sutileza. Clara cambió su guión por completo. La esposa adorable y comprensiva desapareció, reemplazada por una mujer, repentinamente ansiosa y desconfiada, que revisaba extractos bancarios por la noche. Daniel, cariño, estuve viendo nuestras cuentas. ¿Estás seguro de que este bonus del proyecto del puerto se registró correctamente? Me parece que falta algo. Preguntas inocentes, lanzadas en momentos de intimidad, diseñadas para sembrar la duda de que Daniel podría estar ocultando dinero, quizás para un futuro sin ella. Un futuro con alguien, con Arthur. La táctica de Elena era la opuesta. Una tortura psicológica basada en elogios envenenados. Durante sus cenas, ahora tensas y casi silenciosas, dejaba caer sus comentarios con la precisión de un francotirador. Ese chico tiene un talento que asusta a Arthur. La forma en que los clientes más jóvenes conectan con él, su visión es tan fresca. A veces creo que es incluso más audaz que la tuya. La nueva generación viene pisando fuerte, ¿no crees? Cada elogio a Daniel era una daga en el ego frágil de Arthur. Un recordatorio de su edad, un veneno que le hacía ver a su protegido y amante, no como un socio leal, sino como un joven lobo a punto de usurpar su trono y su legado. Y Sofía desde dentro era la agente provocadora perfecta. Orquestó una reunión con un cliente clave en la que accidentalmente le mostró un boceto preliminar brillante de Daniel, uno que Arthur aún no había aprobado, haciéndole parecer proactivo y audaz. Luego, con una falsa preocupación y una le confesó a Arthur que temía que Daniel estuviera manteniendo reuniones privadas para asegurarse el control de esa cuenta. Pequeñas mentiras, mellías verdades, gestos, las semillas de la discordia plantadas en el suelo fértil de su relación secreta, desigual y ahora paranoica, no tardaron en germinar. La paranoia, como una enredadera, comenzó a asfixiar su complicidad, convirtiendo cada gesto en una sospecha y cada silencio en una acusación velada, con la confianza entre ellos completamente erosionada, y su relación convertida en un campo de minas. Comenzó el sabotaje profesional. La cuenta atrás para la inauguración del museo, fijada para dentro de 2 meses, se convirtió en el cronómetro de su destrucción. Sofía, su agente infiltrada, ejecutó el primer golpe con la maestría de un saboteador experimentado. Descubrió un supuesto error de cálculo garrafal en las especificaciones del sistema de climatización, usando una jerga técnica incomprensible para sus jefes. Les explicó en una reunión de emergencia que las fluctuaciones de humedad previstas, basadas en sus nuevos cálculos, pondrían en riesgo las obras de arte más delicadas. La única solución era un cambio de equipos carísimo, lento, y que ponía en jaque la fecha de inauguración. Mientras Arthur y Daniel lidiaban con este primer incendio, culpándose mutuamente por el error, Clara, desde un cibercafé anónimo en un obrero al otro lado de la ciudad,
lanzó el segundo torpedo, un correo electrónico sin remitente. Con un título escueto, preguntas sobre el museo, llegó a la bandeja de entrada del periodista de arquitectura más influyente y temido del país. El correo no hacía acusaciones directas, era mucho MS. Simplemente adjuntaba documentos filtrados por Sofía en informes de materiales, que sugerían sutiles pero significativas discrepancias entre lo especificado en el contrato y lo realmente utilizado en la fachada. El correo terminaba con una frase lapidaria solo. Planteamos preguntas sobre la seguridad estructural y la ética de un proyecto financiado con fondos públicos. La historia, aunque no probada, se extendió como una mancha de aceite, empañando la reputación del museo antes de su apertura. Cada nuevo problema era un arma que se arrojaban el uno al otro en reuniones cada vez más hostiles. Esto es por tu desatención, por querer hacerlo todo demasiado rápido. Le gritaba Arthur. Hey Daniel, no. Es por tu terquedad en usar a tus proveedores de siempre. Dinosaurios que no entienden de nuevos materiales, replicaba Daniel, con el rostro desencajado. Pasaban sus días no en resolver los problemas, sino en construir un caso para culpar al otro de la debacle inminente. El estrés, la desconfianza y la presión financiera los consumía, volviéndolos ciegos, incapaces de ver que eran marionetas en un teatro de sombras, orquestado con una paciencia letal. Su obra maestra se estaba convirtiendo en una pesadilla, y ellos, en su arrogancia, creían ser los únicos arquitectos de su propia ruina a pesar de la tormenta interna que rugía en la firma. La maquinaria social era imparable y exigía un sacrificio. El día de la inauguración llegó. La fiesta de gala era el evento del año, un microcosmos de la élite del país. Políticos que buscaban fotos, magnates que buscaban inversiones, artistas que buscaban mecenas, y la flor y nata de la sociedad. Todos desfilaban por la alfombra roja, ansiosos por celebrar la genialidad de Arthur y Daniel, los dos anfitriones. A pesar de la tensión casi eléctrica que vibraba entre ellos, posaban para las cámaras con sonrisas forzadas, una actuación final en su papel de socios victoriosos. Y allí estaban ellas, las diosas de la venganza. Helena, una visión de poder y elegancia en un vestido de terciopelo negro que parecía absorber la luz y el sonido a su alrededor. Representaba a la perfección su papel de esposa orgullosa y pilar incondicional. Clara, a su lado, en un vestido de seda rojo sangre que era una declaración de intenciones andante, era la viva imagen de la hija leal y devota. Sus sonrisas eran máscaras de porcelana, obras de arte de la contención. Nadie, en esa sala llena de gente superficial y autoindulgente, podría haber imaginado que esas dos mujeres eran las directoras de la tragedia que estaba a punto de estallar. Se movían por el gran salón del museo, su verdadera obra maestra, como dos depredadoras supremaos saboreando los últimos momentos de ignorancia de sus presas. Cada felicitación que recibían, ¡qué maravilla! Helena, Arthur se ha superado. Cada copa de champán que levantaban era parte de la sinfonía macabra que habían compuesto con paciencia y veneno. El escenario estaba listo. La afinada en el público, impaciente. El acto final de su ópera de la venganza estaba a punto de comenzar. El clímax de la noche, cuidadosamente orquestado, llegó. Arthur y Daniel subieron al escenario, bañados por la luz blanca y dura de los focos, bajo una lluvia de aplausos que pronto se convertirían en abucheos. Arthur habló primero, su voz resonando con esa falsa modestia que también había cultivado. Habló de legado, de visión compartida, de dejar una marca imborrable en la ciudad. Luego Daniel tomó la palabra y habló de confianza, trabajo en equipo y sinergia, palabras que ahora sonaban como una broma grotesca en boca de un traidor, y que hicieron que Clara sintiera una náusea. Entonces, las luces del salón se atenuaron para dar paso al video que supuestamente celebraría su gran obra. La pantalla gigante detrás de ellos se encendió, pero no fue la imagen de una grúa contra el amanecer lo que apareció. Fue el rostro de Sofía. En una grabación nítida, con una compostura profesional y heladora, miró directamente a la cámara y comenzó su exposición. Mi nombre es Sofía Reyes, y durante los últimos 3 años, yo he sido la verdadera arquitecta conceptual del Museo de Arte Contemporáneo. Con una precisión devastadora, mostró en pantalla correos electrónicos con sus ideas, bocetos originales con fecha y hora superpuestos a los planos finales, incluso archivos de audio de reuniones en los que ella presentaba conceptos que semanas después Daniel y Arthur presentaban como propio. El murmullo de asombro en el público se convirtió en un silencio sepulcral, denso, pesado. Arthur y Daniel se quedaron petrificados, sus rostros una máscara de cera blanca, sus sonrisas congeladas. Pero eso era solo la obertura. La cara de Sofía desapareció, y lo que la reemplazó fue una imagen granulada, con la fecha y la hora corriendo en una esquina. La cámara de seguridad de un hotel, sin audio pero con una claridad brutal. Arthur y Daniel, en el pasillo, en la suite nuptial.
Unos segundos después, a través de la ventana del pasillo que daba a la habitación, la cámara capturó la silueta inconfundible de los dos hombres, besándose apasionadamente. Un grito ahogado de horror se escuchó en la primera fila, de la esposa de un político influyente. El silencio se rompió, no por aplausos, sino por el sonido colectivo de 1000 susurros escandalizados y el clic incesante de los móviles, que antes apuntaban con admiración y ahora lo hacían con el hambre voraz del escándalo, registrando siempre la humillación más absoluta y pública. Que dos hombres en la cima del mundo podrían sufrir en la caída no fue una demolición, fue una implosión instantánea, total, catastrófica. El escándalo devoró 4 décadas de reputación en menos de 4 minutos. La empresa, las carreras, los nombres que antes eran sinónimo de prestigio, todo se convirtió en cenizas y vergüenza en tiempo real. Arthur y Daniel se transformaron en parias de la noche a la mañana, el epítome del fraude profesional y la perversión moral. Los protagonistas de todos los programas de cotilleos durante meses perdieron cada contrato, cada amigo, cada gramo. Su fortuna, construida sobre cimientos de mentiras, se desvaneció en una avalancha de pleitos, demandas por incumplimiento y cláusulas de moralidad rotas. Pero la venganza de Elena y Clara había sido diseñada para ser más profunda, más cruel. No querían solo su ruina financiera y social, querían la aniquilación del vínculo que las había destruido. Y lo consiguieron. La desconfianza que habían sembrado con tanto esmero, regada ahora con el combustible de la humillación pública, hizo que su amor enfermo mutara en un odio virulento y corrosivo. Las acusaciones que se lanzaron en los días siguientes fueron una tormenta de veneno. Tú y tu ambición desmedida nos destruyeron, gritaba Arthur, con el rostro congestionado. No, fue tu ego frágil y tu descuido, tu necesidad de ser siempre el centro de atención, respondía Daniel, con desprecio. Se culparon, se demandaron, se destrozaron el uno al otro en una explosión final de recriminación y amargura a restrondos, mutuamente por el lodo de los tabloides. Elena y Clara observaron la carnicería desde la distancia, sin alegría, pero con la sombría y fría satisfacción de una misión cumplida, de una ecuación matemática resuelta. No solo habían demolido su imperio, habían salado la tierra para que nada nunca más pudiera crecer allí. Para ellas, Arthur y Daniel dejaron de existir. Eran fantasmas, ecos de un dolor que habían sabido transformar en un poder implacable y definitivo. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero nadie habla del silencio glacial que queda cuando la mesa está vacía, del vacío existencial que deja el propósito cumplido. Tras la victoria, Elena y Clara no sintieron la euforia que habían imaginado. Sintieron un cansancio abismal, el peso aplastante de 40 años de mentiras y el eco persistente del trauma. La venganza no les devolvió la vida que les habían robado, no resucitó el amor ni la confianza perdidos, pero les entregó algo inesperado, algo que no sabían que anhelaban con tanta desesperación: a la libertad de la farsa, de las cenas perfectas, de la arquitectura de una vida que no era suya. El primer acto de esa nueva libertad fue vender la casa, ese mausoleo modernista de una felicidad impostada. Se deshicieron de ella y de todos los fantasmas que la habitaban por una fracción de su valor, solo para acelerar el proceso. Se mudaron a un lugar más pequeño, anónimo, una casa de madera y cristal junto al mar, donde el único sonido era el ritmo constante de las olas. Ya no necesitaban la grandeza, ansiaban la verdad, la autenticidad, por dolorosa que fuera. Con los recursos que la mente financiera de Elena había logrado blindar y rescatar de la debacle, una fortuna de guerra que había preparado en secreto, desviando fondos a cuentas seguras durante meses, iniciaron un nuevo capítulo. Buscaban poder ni riqueza. Buscaban un propósito. Así nació la Fundación Sofía, un nombre que era un homenaje, una disculpa silenciosa y una declaración de intenciones. Una fundación dedicada a identificar, financiar y promover a jóvenes talentos femeninos en la arquitectura, el diseño y otras áreas creativas sistemáticamente dominadas por hombres. No era caridad. Era una forma de subvertir el sistema que las había herido. Era transformar el veneno de la traición profesional que sufrió Sofía y que ellas mismas padecieron como cómplices silenciosas en un antídoto. Y en un acto de justicia poética, Sofía, la arquitecta cuyo talento casi fue sofocado por la arrogancia de dos hombres, se convirtió en la primera y brillante directora de la fundación. Por fin era dueña de su propia luz, libre para brillar sin que nadie le hiciera sombra en la verdadera venganza. La más profunda y duradera no fue la destrucción que planearon con tanto esmero, fue la vida que construyeron pieza a pieza sobre los ruinas. Su nueva casa junto al mar, antes un refugio, se convirtió en un faro.
un lugar de encuentro, de mentoría, un espacio lleno de las risas genuinas y las discusiones apasionadas de las jóvenes becadas por la Fundación. Sus vidas, antes llenas del vacío del lujo y la representación social, ahora rebosaban de un propósito real, tangible. Encontraron una nueva familia, una que no venía impuesta por la sangre o los contratos matrimoniales, sino elegida por el respeto, el talento y la admiración mutua. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el mar de un naranja intenso, una de las jóvenes arquitectas, llena de una curiosidad audaz, le preguntó a Helena si alguna vez se arrepentía de lo que había hecho, de la destrucción que había causado. Helena guardó silencio por un largo momento. Su mirada se posó en Clara, que reía a carcajadas mientras discutía un proyecto con otras dos chicas en el porche, su rostro iluminado por una felicidad que Helena no le había visto en años. Pensó en el viaje increíble y atroz que las había traído hasta esa orilla, hasta esa paz. Las cicatrices seguían ahí, invisibles, pero presentes. Pero ya no dolían. Eran el mapa de su propia fuerza, el testamento de su resiliencia, y sobre todo, del vínculo inquebrantable que la unía a su hija. Me arrepiento de haber vivido una mentira durante 40 años, respondió finalmente Helena, su voz suave, pero firme como una roca contra las olas. Me arrepiento de haber sido una espectadora silenciosa de mi propia vida, pero no me arrepiento ni un segundo de haber luchado por la verdad. La destrucción nos dio justicia, pero fue esto, dijo, abarcando con un gesto la escena de camaradería y esperanza a su alrededor. Fue esto lo que nos trajo la paz. Y por primera vez en incontables años, Helena no era la sonrisa controlada de la anfitriona perfecta, ni la sonrisa helada de la vengadora. Era una sonrisa genuina, imperfecta y real. Una sonrisa nacida no de la perfección de un retrato, sino de la belleza caótica y resiliente de la vida.